Ah, Bien, estamos de vuelta. Bien, entonces estábamos viendo que era un sistema. Entonces, como decía, un sistema, para que sea así, primero tengo que definir qué parte del universo voy a estudiar. Eso significa aislarlo o limitarlo. Y segundo, observarlo, simplemente mirarlo, ir anotando qué pasa si le sube la temperatura, si le bajo la temperatura, si le aumenta el agua, le quito el agua, etcétera, ¿sí, no? Entonces, voy estudiando todo lo que va a pasar ahí. Y a eso le vamos a llamar un sistema. ¿Ya? Todo bien, eso es un sistema. ¿Ya? Ahora la ecología usa como base para su estudio esta teoría, porque por si acaso la teoría de sistemas es una teoría bastante amplia y que incluso hay una ciencia que es la ingeniería de sistemas que se encarga de estudiar todo esto. Por si acaso, para los que no conocen, ingeniería de sistemas no solamente tiene que ver con computadoras, sino con todo tipo de sistemas. Y bueno, ahí a veces se especializan en lo que es sistemas informáticos, ¿no? Pero abarca todo tipo de sistemas, incluso biológicos y todo lo demás, ya que son procesos bastante complejos y eso te enseña lo que es la ingeniería de sistemas. Pero aquí la ecología agarra solamente una parte de eso y lo aplica a la ciencia. Bien, un sistema va a tener las siguientes partes. ¿me puede Ahí repetir, está. por favor, cuando dice, primero debe saber qué parte debe estudiar el sistema? ¿Y luego qué más dijo? Eso nomás, el sistema es simplemente algo que limitamos y luego nos estamos a observarlo, ¿no? A mirarlo y ver qué pasa. Esto que es un sistema. Lo que está aclarando era que el estudio de los sistemas es algo tan complejo, ya que si bien parece sencillito, es bastante complejo y por eso incluso hay una ciencia que es la ingeniería de sistemas que se dedica a este estudio. ¿Ya? Bien, entonces las partes de un sistema son, como ven, 4 partes. ¿Ya? Lo que son las entradas, los procesos, las salidas y la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, una entrada es cualquier factor que ingrese a un sistema. Puede ser cualquier cosa. Y eso depende del sistema en sí. Por ejemplo, pongámosle que yo armo un acuario, ¿no? Para estudiar un pescado con algas y unas ranas, ustedes quieren cuál decía rato. Entonces, cualquier cosa que yo meta a ese acuario será una entrada. Puede ser que ponga más agua, aire, comida, luz, etc. Entonces,
Cada cosa que yo meta será una entrada. Cuando ese factor ingrese a ese sistema, va a pasar algo ahí adentro. Por ejemplo, si pongo comida, ya ustedes saben, el pescado de repente se lo come, va a ser el proceso digestivo, ¿no? Y luego eliminará sus residuos en las heces, en la orina, ¿ya? Entonces serían los procesos. Y tiene que haber una salida, algo que salga de eso. Por ejemplo, en caso de lo que les he puesto ahorita, de que el pescado se lo coma el alimento, ¿qué es lo que va a ser la salida? El gas de dióxido de carbono y el gas de nitrógeno, que son dos que van a salir con los residuos, ¿ya? Y luego van a salirse al medio ambiente, ¿ya? Entonces, tengo que tener una entrada, un proceso y una salida, ¿ya? Y eso se aplica a diferentes niveles, ¿ya? Ahora, para que sea, por lo tanto, considerado un sistema, tengo que observar esas tres cosas. Tengo que observar qué le voy a meter, qué va a pasar y qué va a salir. Porque algo tiene que salir, por si acaso. Bien. Ahora, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación no es nada más que un mecanismo de control del propio sistema. Ya, o sea, no es otra parte en sí, sino es como un proceso mismo en el cual la salida que estaba, el factor que estaba saliendo del sistema, se convierte o genera en una nueva entrada, ¿ya? Al sistema, ¿ya? Esa entrada puede tener diferentes calidades, o sea, no siempre va a ser la misma salida, sino que puede generar una nueva entrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos del mismo pescado, ¿ya? Al darle alimento, uno ve, él va a empezar a vivir, de repente a reproducirse, van a aumentar, por lo tanto, el número de pescados, van a salir lo que hemos mencionado, pero en esos procesos hará que aumente la población, por decirle que en ese caso eso sería la salida, el aumento de población. Y eso me generará pues una nueva entrada, ya que si aumenta la población, tengo que darle más comida. Entonces la entrada ya no es la misma, es una diferente. En este caso aumentó, ¿no? Ya, y eso sería la retroalimentación. Simplemente el hecho de que aumentó la población me generó que yo tenga que aumentar la comida como entrada. ¿Ya? El hecho de regularse a sí mismo es lo que le llamamos la retroalimentación. ¿Ya? Ustedes quieren como un proceso de aprendizaje de lo que es la salida y lo que en base a eso yo puedo generar una entrada. Les digo, podemos suponer, pero no siempre se refiere a conocimiento, sino a muchos tipos de factores. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación juega un papel muy importante en los sistemas, ya que es claramente lo que mantiene el equilibrio. Hay dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La diferencia entre estos tipos de retroalimentación tiene que ver con el hecho de que la nueva entrada que se va a generar tiene que ser o igual o diferente a la anterior entrada, ¿ya? Y en base a eso podemos decir si es positiva o negativa, ¿ya? Por ejemplo, como les decía ahorita, yo le di comida a los peces en un acuario, eso hizo que como salida yo tenga que aumentar de población, o sea que se reproducieron, ¿ya? Y eso me generará una nueva entrada, que la nueva entrada será que va a tener que dar más alimento. No significa que ya no es la misma entrada, porque ya no estoy dando la misma cantidad de alimento, sino más. Por lo tanto, si doy más alimento, estoy dando algo diferente a lo que era la entrada anterior. A eso le llamamos retroalimentación negativa. Cuando la entrada es diferente, fíjense que lo negativo no tiene nada que ver con matemáticas de sumas o restas, sino simplemente con el hecho de que es diferente. Si yo tengo una nueva entrada que es diferente a la anterior,
pero tiene que haber sido generado, obviamente, por la anterior, su retroalimentación negativa. Ahora, ya. Ahora, cuando la entrada fuese idéntica a la anterior en calidad, entonces estaríamos hablando de positiva. ¿Ya? Para entender esto, hay que explicarles usando un ejemplo. Así que vamos a usar un ejemplo de cómo trabaja en el cuerpo humano. Acuérdense que el hecho que el sistema se puede aplicar en diferentes niveles. Ya en este caso, vamos a usar nuestro propio cuerpo, en cómo funciona fisiológicamente. ¿Ya? Bien, pero un ratito, sí, que se me ha puesto lenta la máquina. Ya quiere. Bien, entonces, tenemos en el cuerpo una glándula que se llama hipófisis. Ya, la hipófisis. La vamos a abreviar simplemente con hipófisis. Ya, la hipófisis. Esta glándula, la glándula hipófisis, produce diferentes tipos de hormonas. En este caso vamos a hablar solamente de 12 ejemplos. Ya, la hipófisis me ha producido una hormona llamada FSH. Esta hormona regula al ovario y va a ir hacia el ovario y le va a decir al ovario que incremente su producción de estrógeno. Entonces, el ovario recibe a la FSH como un mensajero, si ustedes quieren, y el ovario va a fabricar, en base a lo que es el FSH, estrógeno. O sea, cuanto más FSH reciba el ovario, más estrógeno fabricaría. ¿Ya? Porque no se olviden que el ovario estaría haciéndole caso al FSH. Bien, ahora, sucede que la misma hipófisis va a detectar los niveles de estrógeno. Si la FSH está aumentando, entonces el ovario va a fabricar más FSH, perdón, más estrógeno. Ya va a fabricar más estrógeno. Esa subida de estrógeno es detectada por la hipófisis. Y por lo tanto la hipófisis, al sentir que hay mucho estrógeno, va a disminuir la producción de FSH. Si disminuye la producción de FSH, el ovario entonces también va a disminuir su producción de estrógeno, porque depende de esa hormona. Esa caída de estrógeno es detectada por la hipófisis y entonces le ordena fabricar más FSH, lo cual haría que el ovario ordene o fabrique, mayor cantidad de estrógeno, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, esa subida de estrógeno será detectada por la hipófisis, la cual producirá menos FSH y eso hará que el ovario produzca también menos estrógeno. Y así sucesivamente. Como pueden ver, cada entrada nueva es contraria o diferente a la anterior. En este caso, las entradas que serían, pueden tomarlo a nivel de FSH o a nivel de estrógeno, cualquiera como entrada. No, por ejemplo, fíjense, si esta entrada generó aumento, miren, aquí generó caída, y por lo tanto la siguiente es contraria a la anterior. O sea, primero era más, luego menos. Luego acá lo mismo, luego de que fue menos, fue más, y luego menos así, ¿no? Entonces, siempre es contraria a la anterior. Por lo tanto, este tipo de retroalimentación que están viendo acá en la pizarra es retroalimentación negativa. ¿Ya? Ahora vamos a ver una positiva. ¿Ya? También vamos a usar a la misma hipófisis, por eso me gusta usarla, porque tenemos varios ejemplos de ahí. La hipófisis produce una hormona, ¿ya?, que se llama prolactina. La vamos a abreviar PRL, que es su abreviatura oficial. PRL.
Ya, sí. Ya, la PRL es una hormona que va hacia la glándula mamaria. La vamos a abreviar con GM, la glándula mamaria, los pechos que le decimos. La glándula mamaria producirá, por estímulo de la prolactina, leche. ¿Ya? Ahora, la pregunta es por qué, si esto funciona así, ¿por qué no estamos fabricando leche todo el tiempo? Porque la misma hipófisis produce otra hormona que se llama hormona inhibidora de prolactina. Vamos a abreviarla así, HIP. La hormona inhibidora de prolactina. ¿Ya? Esta hormona, la hormona inhibidora de prolactina, lo que hace es bloquear a la prolactina, a la PRL. Entonces, este de acá me va a bloquear a esta. Ya, la bloquea. Por lo tanto, si no se produce prolactina, la glándula mamaria no produce leche. Y gracias a eso no estamos produciendo leche todo el tiempo. Sin embargo, durante el trabajo de parto se produce otra hormona. La misma hipófisis, otra vez, produce una tercera hormona que se llama oxitocina. Ya la vamos a poner así, así, oxitocina, para no confundirla con oxígeno. Bien, entonces la oxitocina también es producida por la hipófisis y eso se produce durante el trabajo de parto. Justamente es la hormona que hace que el útero se contraiga. Entonces, si la oxitocina se va produciendo, sucede que la oxitocina bloquea a esta otra hormona que hemos hablado, la hormona inhibidora de prolactina. ¿Ya? O sea, la bloquea. Por lo tanto, si se produce oxitocina, entonces voy a producir prolactina. Vamos a poner con color rojo. Entonces, el aumento de oxitocina produce disminución de esta y por lo tanto aumento de esta. Si esta aumenta, la glándula mamaria va a empezar a fabricar la leche. Pero aquí falta un factor. Sucede que el niño cuando nace, ni bien agarra el pezón, va a empezar a lactar. Que lactar no es lo mismo que chupar, por si acaso. Lo que hace el bebé es agarrar el pezón de la madre y frotárselo contra el techo de la boca, el paladar, que por eso es arrugado. Al hacer eso, estimula unas estructuras que hay en los pezones, llamados corpúsculos de Morgagni, que son como granitos que han de ver que está en la zona llamada areola, en el pezón. ¿Ya? Y estas son terminaciones nerviosas que comunican hasta el hipotálamo que el niño está lactando. Y la hipófisis, que es la glándula que estamos hablando, sale del hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo le manda una señal a la hipófisis diciendo que le está llegando eso, o sea que hay ese estímulo del pezón. Eso, ese reflejo que tiene el bebé le llamamos la lactancia, o el reflejo de lactar, ¿no? La lactancia. ¿Ya? Entonces, cuanto el niño más hambre tenga, al menos cuando nace está de hambre, desesperadamente va a frotar el pezón como reflejo. ¿Ya? Por lo tanto, a mayor lactancia, mayor producción de oxitocina. Porque lo interesante es que esa comunicación nerviosa que le decía le ordena a la hipófisis a que produzca mayor cantidad de oxitocina. Si produce más oxitocina, produce menos de la hormona inhibidora, por lo tanto más de la prolactina, por lo tanto más leche. Y cuando el niño va creciendo, cada vez va a lactar con más fuerza por el hambre, porque cuanto más grandecito es el niño, más hambre tiene. Entonces, eso me va aumentando, haciendo que aumente también la oxitocina, aumente la hipófisis, aumente la prolactina, aumente la leche. Bueno, y el niño va aumentando todo el tiempo. Entonces, como ven, las entradas siempre son iguales a las anteriores, ¿no? Si aumenta el anterior, también se va a aumentar y aumentar así. Ese tipo de retroalimentación es retroalimentación positiva. Entonces, la diferencia, como están viendo, entre las dos formas de retroalimentación es simplemente el hecho si es igual o diferente. ¿Ya? Si la anterior entrada es igual a la siguiente,
es positiva. Si es diferente o contraria, es negativa. Ya en este caso, como ejemplo, como ven, todas son iguales. ¿Ya? Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces ya saben que es retroalimentación. ¿Ya? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación en la naturaleza? Hay los dos tipos, ¿ya? Sin embargo, la retroalimentación negativa es la más abundante, tanto en nuestro cuerpo como en la naturaleza. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, pongo un terreno grande, enmallado, con agua y pasto, y pongo unas cuantas cabras, esas cabras van a empezar a comer ahí, van a aumentar de número, que sería la entrada, darle alimento. Al aumentar el número, sería la salida, ¿no? Pero esa salida va a generar una nueva entrada. Si aumentan de número, se empiezan a comer más pasto, por lo tanto, hay menos alimento. Eso va a hacer que algunos se mueran y eso reducirá, por lo tanto, el número. Al reducir el número, habrá más pasto y por lo tanto aumentarán de número de nuevo. Y entonces, eso será cíclico, de tal manera que una temporada aumentarán de población, otras disminuirán, otras aumentarán, otras disminuirán. Sí. Ya, incluso lo que están viendo aquí ahorita en el ejemplo del estrógeno, que es lo que regula el ciclo, también una temporada estará subiendo, otra bajará, otra subirá, otra bajará. Y eso se regula el ciclo menstrual. ¿Ya? Como la tendencia de una retroalimentación activa es a mantener el equilibrio, ya que si algo falla, va a tender a volver a su origen de forma natural, ¿ya? Son los que más sobreviven. En cambio, los de retroalimentación positiva, o todo el tiempo están en aumento, o todo el tiempo están en caída, lo cual hace que cualquier cosa que dañe a este sistema genere caos. Incluso en ese ejemplo mismo que ven, si el niño de golpe fallece, por ejemplo, y deja de latar de golpe, los pechos de la madre se le van a inflamar porque este proceso sigue, ¿ya? Sigue produciendo cada vez más leche. Se le van a inflamar, el dolor va a estimular las terminaciones nerviosas, lo cual producirá más leche, lo cual producirá más dolor, más leche, etc. La retroalimentación positiva, lo cual puede generar que las arterias que llevan sangre a los senos se aplasten por la presión de la leche que está ahí adentro. Eso haga que la piel empiece a sufrir, se necrose, las bacterias le entren y produzcan algo que se llama mastitis puerperal, que antiguamente mataba a las mujeres. Ahora ya no, porque tenemos mecanismos para bloquear este sistema. Pero para que vean que eso es una retroalimentación positiva. Y la retroalimentación positiva siempre genera caos. ¿Ya? Por eso son menos. Es más, el ejemplo que yo les he puesto ahí es uno de los pocos ejemplos que se pueden encontrar sobre retroalimentación positiva. ¿Ya? Bien, entonces ya saben que es un sistema y que es retroalimentación. Vamos a ver que es un ciclo biogeoquímico. ¿Ya? Los ciclos biogeoquímicos son compartimentos que existen en la naturaleza que están conectados entre sí, como ven, y hay transferencia entre ellos. En la naturaleza, todos los elementos están almacenados en algún compartimento, ¿ya? Y cuando digo todos los elementos, me refiero a los elementos químicos, ¿no? A lo que son los elementos, la famosa tabla periódica que han estudiado alguna vez, ¿no? Sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, hierro, flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esos elementos no están estáticos en ninguna parte del planeta. Se mueven, algunos más rápido, obviamente, otros más lento, pero todo se mueve. ¿Ya? Entonces, un ciclo, por eso es biogeoquímico, porque abarca los seres vivos, la química y la geología. Es la forma como los elementos se van moviendo en la naturaleza. ¿Ya? Es más, los ciclos están en su tarea, por si acaso. ¿Ya? De manera que en la tarea les he pedido los ciclos
del carbono, del agua, del oxígeno. Bueno, y otras cosillas más, ¿no? Pero están dentro de su tarea. Sin embargo, aquí les voy a dar una explicación grosera de eso. En el planeta hay 4 esferas básicas. Bueno, son 5 actualmente, pero vamos a hablar solamente de 4. Son la atmósfera, la biosfera, la litosfera y la hidrosfera. Y la quinta, que no le he puesto ahí, es la tecnosfera. ¿Qué es cada uno de ellos? La atmósfera sería todo lo que es gas en el planeta. ¿Ya? El aire que le decimos nosotros. ¿Ya? La mezcla de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases más. Esa sería la atmósfera. La hidrosfera sería todo lo que es agua en el planeta. ¿Ya? En todas formas, en ríos, lagos, océanos, etc. Sería la hidrosfera. La litosfera será todo lo que es mineral, roca, suelo o tierra. Entonces estamos hablando de arenas, piedras, suelo, ¿no? Entonces eso es la litosfera, los minerales. Y la biosfera serán todos los seres vivos del planeta. ¿Ya? Entre estos 4, los elementos se mueven. ¿Ya? Les voy a dar ejemplo rapidito, que en parte sería hacerle su tarea, pero bueno, vamos a hacerlo. El carbono se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera. Es su principal compartimiento en la atmósfera, en forma de dióxido de carbono. Ahí se encuentra el carbón, en forma de dióxido de carbono, que es un gas. En el aire, ese gas se va a combinar con el agua que está en las nubes, va a formar ácido carbónico. Y cuando llueve, ese ácido carbónico va a caer hacia el suelo o hacia el agua. Entonces, de esa manera, ese carbono se va a mover del aire hacia el suelo o hacia el agua. Ya, como es una molécula muy inestable, ni bien toca el suelo, se empieza a romper, liberando de nuevo el dióxido de carbono, que se va otra vez al aire y va a quedar el agua, ¿no? Por lo tanto, tanto la litosfera como la hidrosfera va a volver otra vez a la atmósfera. ¿Ya? Ahora, los seres vivos pueden capturar ese carbono del aire en forma de dióxido de carbono. En este caso estamos hablando de las plantas. Ellos capturan ese dióxido de carbono y usan eso junto con oxígeno para convertir ese dióxido de carbono en moléculas como la glucosa y sus derivados. Por lo tanto, el aire pasa a la biosfera. Lo mismo pasa con las algas en el agua. Capturan ese dióxido de carbono que hace rato que está en forma de ácido y por lo tanto pasa también a los seres vivos. De esa manera entra a los seres vivos y nuestra mayor parte, nuestra masa, está formada por ese elemento, el carbón. Ya, ahora, en los seres vivos se hace un proceso de respiración en el cual metabolizamos la glucosa, la quemamos mezclándola con oxígeno y eso hace que botemos dióxido de carbono de la respiración. Por lo tanto, el dióxido de carbono vuelve otra vez a la atmósfera o al agua, ¿no? Dependiendo de ser vivo. ¿Ya? Bien, ahora, tanto en el agua como en la tierra, cuando un ser vivo muere, no se llega a degradar al 100%. Obviamente una parte es comida por los animales, pero siempre quedan restos como el cuero, pelos, huesos, etcétera, o incluso partes de carne. Eso con las lluvias suele ser arrastrado y va a terminar en el fondo de lagos u océanos, formando sedimentación. Eso, con miles de años, es luego tapado por la tierra y esos restos de animales y plantas muertas que están en el fondo, con el miles de años de presión y calor, se convierte en una de dos cosas: carbón mineral o petróleo. ¿Ya? Ambos son minerales y, como ven, han llegado a través del aire o del agua, ¿no? Bien, entonces la litosfera sería eso. Ahora, con el pasar de los siglos, ese carbón, ese petróleo va a entrar en lo que es el movimiento del magma, que es la parte de la roca derretida, será quemado y a través de los volcanes saldrá de nuevo. ¿Ya? También algunos seres vivos que viven tanto en el agua como en el suelo pueden hacer que ese carbono ingrese también a los seres vivos o se vaya disolviendo también en el agua, completando el ciclo. Entonces, como ven,
el carbono se va a mover por todas esas esferas. Ya su trabajo obviamente es un poquito más amplio que lo que están viendo, pero en términos genéricos ya les he dicho cómo es el ciclo del carbono. Ya, eso que les acabo de explicar del movimiento de los compartimentos, ya, de cómo se mueve un elemento de uno al otro, es lo que llamamos ciclo biogeoquímico. Y son importantes estudiarlos. Ya, por ejemplo, en cuanto a la lluvia, a nosotros, ¿saben de dónde nos viene el agua cuando nos llueve? Y no me digan del cielo, que es obvio. ¿Ya? ¿De dónde viene esa agua que nos llega a nosotros? Ya, fíjense, el agua que le lleva a Santa Cruz viene de la evaporación del agua en el Atlántico Sur, entre lo que es Argentina y el Antártico, lo que es el Polo Sur. De ahí el agua se evapora y llega hasta nosotros y nos llueve. Por eso me escuché hablar que si llueve en Argentina, luego llueve en Tarija, luego acá en Santa Cruz, y el Beni llega cansado, como dicen, antes de escuchar hablar. Ya, es cierto, el agua viene desde allá, y aquí nos llueve esa agua. ¿Ya? Por lo tanto, si en la zona del Atlántico Sur, que les digo, se calienta mucho, va a haber más evaporación y por lo tanto nosotros vamos a tener más lluvias. Si en esa zona Atlántico no hace mucha calor y se mantiene frío, va a haber menos evaporación y por lo tanto a nosotros nos va a dar menos lluvias. Lo que es la fase de sequías y lluvias que nosotros tenemos, inundaciones y otros, depende, fíjense, del calor en la zona del Atlántico. ¿Ya? Por lo tanto, a nosotros nos debería preocupar de qué pasa en la zona del Atlántico. ¿Ya? Mire, hace unos años hubo un accidente en la planta nuclear de Fukushima, en Japón. Un terremoto fracturó el reactor nuclear y escapó un poco de sustancia radioactiva. Rápidamente los japoneses cavaron por debajo de la planta y empezaron a meter cemento para frenar esta filtración. Ya, consiguieron frenarlo, pero ellos creían que lo habían hecho a tiempo y que no había escapado nada. Sin embargo, unos días después, en Canadá, se detecta radiación. Cuando se empieza a investigar, se determinó que era radiación de la planta de Fukushima. Entonces la pregunta era cómo llegó hasta el otro extremo del planeta. Pues tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. El agua de la zona del Pacífico al sur de Japón es la que se evapora y luego viaja hasta Canadá y ahí llueve. Por lo tanto, al haber esa evaporación, también se evaporaron algunas sustancias reactivas que se movieron con las nubes y el viento, obviamente, y llegaron hasta esta zona. ¿Ya? Entonces, por eso es importante estudiar estas cosas. Hace 4 años, no, ya son 5 ya, hubo una epidemia, la epidemia del dengue, si se acuerdan. ¿Ya? ¿A qué se vio? Justamente a un fenómeno el cual aumentó la temperatura en el Atlántico Sur. Y eso generó mayor lluvias aquí en Santa Cruz y sus alrededores. Y al haber más lluvias y calor, eso favorece al desarrollo de los mosquitos. Si hay más mosquitos, más rápidamente se mueven los virus transmitidos por él, entre ellos el dengue. ¿Ya? Entonces, ese año tuvimos epidemias de dengue porque aumentó la temperatura en el Atlántico, muy lejos de acá, como ven. Bien, entonces, eso incluso se lo conoce como efecto mariposa. Bueno, entonces, esos serían los ciclos biogeoquímicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, entonces, se va a cortar en unos 5 minutos y vamos a quedar ahí, pero avanzaremos alguna cosita más. Bien. Doctor, mañana el examen es a las 8, ¿no? Sí, el de anatomía. Doctor, una consulta. Usted dijo que eran 5 aquí donde dice la atmósfera, hidrósfera, litósfera y biosfera. No les mencioné el quinto. ¿No escuchó? Cierto. No les mencioné. El quinto es la
tecnosfera. Ya no lo pongo ahí, ya porque es algo nuevo. Le llamamos tecnosfera a todo lo que es la tecnología creada por el ser humano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por si acaso, y aquí hay que diferenciar que es tecnología, porque la gente cuando dice tecnología piensa en computadoras, nuevos equipos, etcétera. No. Tecnología es cualquier herramienta que ha sido creada por el ser humano para facilitarle sus actividades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una cuchara es tecnología, sí. ¿Ya? Cualquier cosa que ustedes han creado para hacerles más fácil su vida es tecnología, aun cuando sea tecnología antigua y que la usamos todavía, como el zapato, la ropa, cinturón, las carreteras, la rueda, son tecnología. Entonces, todo lo que el ser humano ha ido creando ha generado un nuevo espacio en el planeta, lo que es la tecnología. Una ciudad, por ejemplo, es tecnología. Por lo tanto, es toda una esfera nueva. Y a eso le llamamos la tecnosfera. Ya, su habitación, por ejemplo, ustedes viven en su casa con su cama y todo eso es tecnología. Se dan cuenta, es un nuevo ambiente. ¿Bien? Una pared va a almacenar sustancias así como las que estamos viendo que había en el aire, en los seres vivos. Entonces entraría en este ciclo. Solamente que es algo que es nuevo y estamos empezando a enlazarlo. Justamente los ecólogos están en ese trabajo, ¿ya? Y hay muchos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes alguna vez han viajado en carretera, han de ver que alrededor de 5 metros alrededor de la carretera casi no crece pasto, o las plantas, o muy poco crecen. Y ahora se sabe que se debe al polvo de la goma de los autos que van gastando y que eso genera un ambiente inadecuado para el desarrollo de los seres vivos alrededor de la carretera. ¿Ya? Entonces todo eso se analiza en ese aspecto también. Pero ese sería el quinto, la tecnosfera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Un sistema no es nada más que una porción del universo a la cual vamos a darle límites o la vamos a aislar y la observamos y la estudiamos. Los límites la ponemos nosotros mismos. De ahí puede ser cualquier cosa. Como les decía hace rato, puede ser un lapicero, un animal, su mismo cuerpo, o el sol, o todo el universo. O sea, puede ser cualquier cosa. La cosa es que nosotros lo observemos. Ya, bueno, se me cortó el audio, pero ustedes me escuchan todavía. Entonces, eso sería un sistema, ¿ya? Es una forma de estudiar las cosas. Normalmente, en otras ciencias, como la química, se usa lo que es la experimentación. También en ecología no se usa experimentación, se usa sistemas, que es enlazar otros datos. Se agarra datos de una ciencia a otra y se las va enlazando y así se van formando los sistemas. Vamos a hacer la clase mañana, vamos a hablar de ecosistema. Van a ver que un ecosistema es justamente un sistema aplicado en ecología. La litosfera es el suelo, las rocas, la tierra, la arena, los minerales. Y la biosfera son todos los seres vivos del planeta. La suma de todas las plantas, los animales, insectos, todo eso es biosfera. ¿Ya? Incluido nosotros también, por si acaso. Bien. La hidrosfera es el agua. Todo el agua del planeta. Y la atmósfera, el aire. ¿Ya? Bien, entonces se va a cortar en segundos. Ya, nos vemos mañana entonces, a la misma hora. Si todavía hay una pregunta pendiente, mañana al entrar lo ponen en el chat. Y mientras voy arrancando todo, ya les voy respondiendo. ¿Listo? Nos vemos mañana. No se olviden que mañana los que tienen examen de anatomía, los nuevos no por si acaso, son los de la anterior materia. A las 8 en punto su examen. Y la clase mañana a las 9:10 como siempre. Nos vemos mañana. Chao, chicos.